Bienvenidos a estas lecciones que hemos estado dando y que empezamos ya hace 8 días acerca de la comunión de los santos, la membresía. Y lo estamos dando aquí en nuestra iglesia bautista reformada Ciudad de Dios. Espero que estas lecciones sean trayendo mucha más comprensión acerca de lo que es la iglesia de Dios y podamos nosotros amar cada día más lo que el Señor ama. Me invito entonces a que oremos para iniciar nuestra lección, nuestra clase el día de hoy. Señor, te damos gracias primero por tu salvación, por regalarnos a tu Hijo Jesucristo como el Cordero que quita el pecado de nuestras vidas. Nos acercamos a ti por los méritos de Él y podemos confiar de que por sus méritos tenemos acceso y entrada al Padre, a disfrutar de esa comunión contigo. Y gracias porque para experimentar esa comunión contigo nos has dado una familia, nos has entregado una iglesia, nos has puesto en esa iglesia para que crezcamos, maduremos y seamos conformados a la imagen de tu Hijo, Señor. Gracias por nuestros hermanos, por la iglesia en la que nos has puesto y ayúdanos a servir, a dar nuestras vidas por los demás. Te pedimos que hoy podamos entender y poner en práctica esta enseñanza que nos darás a través de tu palabra. En ti quedamos. Amén. Hace 8 días vimos qué es la iglesia y también vimos unos conceptos bíblicos acerca de lo que es la iglesia. Y quiero que lo recordemos para podernos adentrar a esta serie que nos propusimos darlo en esta iglesia acerca de la membresía, la comunión de los santos. Así que recordemos lo que vimos hace 8 días. Hace 8 días vimos qué es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Pero también la iglesia es una autoridad del reino en la tierra. Y vimos unos conceptos. Así que recordemos ese primer concepto. El concepto fue que la misma Biblia establece, la misma palabra de Dios establece que la iglesia local es una autoridad en la tierra en relación con mi discipulado en Cristo. Y cuando hablamos acerca de discipulado, es ser conformados a la imagen de Jesucristo. Quien es discípulo del Señor quiere ser como su maestro. Esa es la intención de todo creyente. Y por eso la iglesia es el medio por el cual Dios pone a personas para que sean conformados en grupo a la imagen de Cristo. También vimos que la iglesia tiene un rey y vimos un concepto importante, que nos lo dice la Biblia, que cuando estudiamos la Biblia no vamos a encontrar la palabra membresía como tal, pero tampoco podemos acercarnos a ella cuando nos estamos refiriendo a esta palabra y en especial a la iglesia, buscando como si la iglesia fuera un club o una asociación voluntaria de miembros. Debemos entonces acercarnos a ellas buscando que hay un rey en la iglesia y ese rey es nuestro Señor Jesucristo y que hay un pueblo y ese pueblo es su iglesia. Y ya entendiendo eso, entonces entendemos que el pueblo le pertenece a ese rey, que ese rey la compró con su sangre, la adquirió, lo compró con su propia vida y por eso le pertenecemos y ese pueblo ya no se pertenece a sí mismo. Por eso tú encuentras pasajes en la Biblia donde dice que Él nos sacó de las tinieblas a la luz. Entonces, tenemos también que la iglesia es una embajada. La iglesia es una embajada. ¿Y qué es una embajada? Es una representación de una nación. Nosotros como iglesia representamos al reino futuro de Cristo aquí en la tierra. Y eso es sumamente importante. Y ahí entendíamos un concepto. El miembro de la iglesia local
es la persona que ha sido reconocida de manera oficial y pública. Y cuando nos referimos a esto es que la iglesia como tal, una persona pasa adelante y la reconocen como miembro y ven que esta persona eh, vive en santidad, tiene frutos dignos de arrepentimiento y hace parte de la iglesia y que es salva. Y la misma autoridad entonces de la iglesia le encarga a esta persona que también supervise a otros. Y decíamos que este es el problema porque hoy muchos no quieren pertenecer a la iglesia local, porque no quieren ser supervisados. A esto les pasa como a todos, que nos queremos esconder como Adán y Eva cuando pecaron contra Dios. Pero el problema es que los redimidos ya no quieren ocultar de su pecado, porque aquel que oculta su pecado entonces morirán ellos. Lo que queremos es que nos supervisen. Y si usted ve lo que hizo Dios, Dios bajó al jardín del Edén. ¿Y qué sucedió allí? En el reino de Dios, allí en ese pueblo de Dios con Adán y Eva, lo supervisó. Así que decir que un hermano no me supervise mi vida es decirle a Dios, Señor, no me supervises mi vida. Y ese es el problema, muchos no quieren ser supervisados y eso es doloroso porque no quieren sacar lo que hay oculto. Entonces ese es el problema. También vimos que la iglesia no se une, sino que se somete. La escritura dice que nos sometemos los unos a los otros. Los cristianos no se unen a la iglesia local, se someten a ella los unos a los otros. Esto es tanto para los pastores, los líderes, todos nos sometemos a la palabra de Dios y nos sometemos como cuerpo, juntos nos sometemos. Y a través entonces de estas declaraciones de lo que es la iglesia, que es el pueblo de Dios, bajo la autoridad que tiene un rey, que es un embajador que representa a ese reino y que nos sometemos los unos al otro. Entonces, bajo esta comprensión, ahora también quiero aclarar cosas, porque usted puede estar pensando, entonces estuvo mal del lugar de donde yo salí. Déjeme decirle, si usted salió de un lugar donde no se hacía llamar iglesia, o se hacía llamar iglesia, pero no vivía ni declaraba las cosas que decía la Biblia conforme a lo que enseña la Biblia, entonces usted hizo bien. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, si usted salió de un lugar donde se predicaba de la prosperidad y cuando se hablaba acerca del evangelio de la prosperidad, no es que estemos en contra de la prosperidad, sino de el evangelio de la prosperidad. ¿Y qué son los proponentes o qué es lo que enseñan estas supuestas iglesias o denominaciones que no se llaman iglesias, pero se llaman asociaciones? Eh, Cuando hablan acerca del Evangelio de la Prosperidad es que una señal de que tú eres hijo de Dios es que te vaya muy bien en los negocios, en tu familia y que en todo prosperes. Y ese no es el concepto bíblico de prosperidad. Si en la voluntad del Señor está que seamos prosperados, bien. Pero ellos proponen de que una señal de que somos salvos es que tú prosperes. Y si no prosperas, entonces no eres salvo. También estos que predican el Evangelio de la Prosperidad tienen distorsionado algo que es dañino, y es que ellos creen que somos divinos y humanos, que tenemos esa doble naturaleza. No, no somos divinos y humanos, somos a imagen y semejanza. Eso es diferente. Nos asemejamos a, pero no decimos que tenemos una naturaleza divina. El único que tiene esa naturaleza divina y humana es Cristo. Esa doble naturaleza solo la tiene Cristo. Pero si usted también ve que en estas iglesias predicaban mujeres eh, y donde se centraban más en conferencias, en coaching, en las emociones y donde aún, ¿cómo poder decirlo? También trabajaban el tema de que no podían o no podían definir qué es el pecado y llamaban al pecado como algo totalmente fuera de las escrituras, como algo psicosomático, como enfermedades del alma, lo ven como algo terapéutico, como que esa asociación se ve como restauradores del alma, pero no conforme a las escrituras, sino conforme a terapias psicológicas. Entonces, eso no es una iglesia.
Nosotros debemos ir a la Biblia y buscar cuáles son las características de una iglesia. Ya se las di, que es una iglesia, es el reino de Dios y este tiene un rey y el pueblo de Dios tiene un rey que gobierna por medio de su palabra y él quiere que su palabra sea conocida a cabalidad y que se enseñe con fidelidad y verdad. También enseña que nos sometamos los unos a otros y eso no quiere decir de que entonces hay un líder que es superior y que este tiene el conocimiento y él es el único él es el único que hay que pedirle la verdad porque él la tiene. No, estas iglesias o aquellos hombres que también se llaman como patriarcas y fundadores de yo no sé qué, no, esto es un error. Esto no es una iglesia y debes darle gloria a Dios porque saliste de allí y porque Dios te ha traído a una iglesia que quiere conformarse a la palabra de Dios, que busca las características de cómo debe ser una iglesia y las quiere transmitir, y que aún quiere disciplinarse en esto, y que a muchos no les va a gustar y van a salir. Y esta iglesia va a perder muchas personas que diezmaban, y no nos importa, porque queremos seguir la palabra de Dios, queremos vivir conforme a ello. Entonces, dale gloria a Dios porque te fuiste sacado de allí. Ahora, teniendo esto en mente, ¿qué es la iglesia? La siguiente pregunta es, ¿qué es la membresía? Y el objetivo de nosotros es hoy reconocer qué es la membresía y que usted pueda tener un entendimiento bíblico de esto. Yo le pido por favor que usted tome nota. Esto es muy importante y no puede pasarlo por alto. Así que vamos a ver 4 cosas el día de hoy. Primero, teniendo un entendimiento bíblico de la membresía. Eso es lo primero que vamos a ver. Teniendo un entendimiento bíblico, porque es la Biblia la que nos importa, de lo que es la membresía. Lo segundo que vamos a ver es la membresía bíblica significa compromiso. Lo segundo que vamos a ver es lo tercero que vamos a ver, perdón, es la membresía bíblica significa responsabilidad. Y cuarto, la membresía bíblica significa afirmar la salvación. No quiere decir de que la iglesia da la salvación, sino que afirma que esa persona es salva y allá vamos a llegar. Eso lo vamos a ir desarrollando en la clase. Entonces empecemos por nuestro primer punto, un entendimiento bíblico de la membresía. ¿Qué es la membresía? ¿Acaso la Biblia habla acerca de esta palabra? ¿De qué es la membresía? Pues para responder a eso tenemos que ir a dónde, a las escrituras. Y como vimos anteriormente, no vamos a encontrar la palabra membresía, pero sí podemos encontrar el concepto sí lo podemos encontrar. Y en ese sentido podremos decir que la palabra como tal de membresía no aparece en la Biblia, pero sí el concepto. Tampoco vamos a encontrar a creyentes yendo de un lugar a otro. En la Biblia no vamos a encontrar a un Pablo o a una Priscila o a una Aquila yendo de una iglesia a otra y perteneciendo a ver, decidiendo a ver cuál se queda. No. ¿Por qué? Porque en esa iglesia que era primitiva y que el Señor estaba extendiendo, pues solo había una iglesia en esa comunidad. Esa iglesia bíblica solo estaba allí. Y no es como hoy que vemos muchísimas supuestas iglesias y que sí, hay iglesias que son bíblicas, pero hay otras que no lo son porque no se conforman a las escrituras y al llamarse iglesias. Entonces tampoco vemos eso. Pero el Nuevo Testamento sí nos muestra el concepto de la membresía. Y sí nos muestra una palabra que quiero que tengan en mente acerca de lista. La membresía quiere decir lista. Es una lista de personas. ¿Y dónde aparece eso? Vamos a 1 de Timoteo 5:9. En 1 de Timoteo nos habla acerca de unas viudas que eran sustentadas por la iglesia. Y estas viudas debían tener unas características específicas para poder que la iglesia la sustentara. Si no tenía estas características, no iba a ser sustentada. Así que leamos, 1 de Timoteo 5:9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menos de 60 años, o sea que debía ser mayor de 60 años. Si era menor, no iba a incluir en la lista. Pero también debía tener ciertas características. ¿Y cuáles son? Mire lo que dice. Que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Se nos habla entonces de una lista. Y las viudas que estaban en esta lista tenían unas características de creyentes.
por lo cual estas características confirmaban de estas viudas que eran hijas de Dios y por ende entonces, ¿dónde estaban? Incluidas en la lista, por eso decía, sea puesta en la lista. O sea que ya había otras personas allí y que a estas viudas creyentes de la iglesia debían ahora ponerse allí si tenían estas características. Entonces, esto nos sugiere que la iglesia primitiva tenía un modo de identificar a quienes, a sus miembros. Y tanto así que dice que se ha puesto en la lista a mujeres no menos de 60 años. O sea, que en ese registro tenían a mujeres y con su edad incluida y todo, para que perteneciesen y podían ser eh, sustentadas. Pero quiero mostrarles otro pasaje. Tomemos el pasaje, por ejemplo, de 1 Corintios 5:1, del 4 y 5. Y aquí esto nos habla acerca de la iglesia de Corinto. Esto es dirigido a la iglesia de Corinto, lo mismo que 1 Timoteo nos muestra eso. Entonces, vamos a 1 Corintios 5:1, 4 y 5. De cierto se oye que hay entre vosotros, mire la pluralidad, entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, había una cuestión de pecado bastante particular que aún ni siquiera los gentiles lo practicaban, o sea, los incrédulos ni siquiera lo practicaban. Tanto que había un hombre que tenía la mujer de su padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mire la autoridad. El tal sea entregado a Satanás para destrucción. ¿Quién se ha entregado a Satanás? Pues aquel hombre que está cometiendo tal pecado se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Y cuál era el fin de esta disciplina, de esta expulsión? Ese ser entregados, ese ser sacados de la iglesia. Pues el fin era que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La disciplina se hacía para que esta persona se arrepintiese y viniese de nuevo a reconocer que había pecado. Por eso era necesario la disciplina. Entonces recuerda que la mayoría de las epístolas fueron enviadas a la iglesia, en este caso a la iglesia, la carta fue enviada a la iglesia de Corintio. Y en esta iglesia estaba permitiéndose que se viviese una situación de inmoralidad. Pablo le escribe para que la iglesia, mire cómo dice, se reúna, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y a reunirse bajo el poder del Señor Jesucristo, esta persona sea excluida, sea entregada a Satanás, sea sacada de la iglesia. Y detengámonos a pensar por esto un momento. Hay que meditar en este pasaje. Porque para que una persona pueda ser excluida de un lugar, primero tuvo que ser incluida. Yo no puedo excluir a alguien que no ha sido incluido o no haber sido admitido. Y mire que nuestro texto muestra también la formalidad del asunto, ya que Pablo le pide que se reúnan. Mire la formalidad, no es cualquier cosa. O sea, pregunto, ¿a qué comunidad usted va a pertenecer donde permiten que un hombre se acueste con la mujer de su padre? ¿Quién va a permitir eso? Así que eso es importante. Entonces mire la formalidad. Entonces que se reúnan para que hablen acerca de este asunto y tomen cosas claras que Pablo mismo le está diciendo, entréguelo, expúlsenlo. Entonces ahí vemos la formalidad, y esa formalidad también nos muestra de que esa persona había sido aceptada de manera formal, puesta en esa lista, había sido admitido en la iglesia, puesto en esa lista. Pero si seguimos nosotros leyendo, vamos a encontrar que la segunda carta a los Corintios, Pablo le escribe de nuevo a la iglesia hablando acerca de este hombre, pero ya de una manera diferente. Vamos a 2 Corintios 2, del 5 al 8. Lo siguiente dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. O sea, no solo este hombre causó tristeza, sino que también la causó a toda la iglesia. Por supuesto, ¿a quién no le va a doler, si somos creyentes, que un hombre que dice que pertenece a la iglesia esté cometiendo esta clase de pecados tan despreciables y violentos? Así que Pablo sigue diciendo, le basta a tal persona esta reprensión. ¿Cuál fue la reprensión? Haberlo sacado de la iglesia. ¿Cuál fue esta disciplina? Haberlo sacado de la iglesia.
y dice hecha por muchos, no por todos, dice hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces fíjese lo que hace Pablo. Les vuelve y le escribe ya hablando acerca de este hombre, mostrando su corazón, que tenía mucha tristeza a causa del pecado de este hombre, porque también había afectado a la iglesia. Y al parecer este hombre se había arrepentido, porque ya le pide a la iglesia que lo vuelva a perdonar y que los confirme en amor. ¿Y cómo lo confirmaban? Aceptándolo de nuevo en el pueblo de Dios, de manera oficial y pública. Porque ¿cómo se muestra el amor si no es de esa manera? Pero en este texto notamos una palabra que nos lleva a pensar que había una membresía en una lista. Y esta palabra se encuentra en el versículo 6. Y la palabra dice muchos, no todos, dice muchos. Muchos de vosotros, muchos, no todos. Nos muestra que había un grupo definido de personas que componían la iglesia. Y este grupo de personas que hizo, expulsó a este hombre de la comunidad. A este hombre que había sido admitido en la comunidad. Ahora usted puede pensar de nuevo, ¿por qué eso es tan importante? Recuerde que Jesús, ¿a quién le entregó la autoridad aquí? A la iglesia. Porque la iglesia es el pueblo del reino de Dios. Y no se lo entregó a una persona, entonces por eso Pablo le dice, reunidos vosotros, no era solo una persona. En una persona no recaía toda la autoridad para tomar estas decisiones, ni para tomar las decisiones de la iglesia recae la autoridad de una sola persona, sino que todos reunidos, los miembros, tomaban la decisión de expulsar a esta persona. Y es la iglesia la que con la autoridad delegada por Dios, Pablo aún no lo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, en el nombre de que es todo nombre. Y dice que con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dando la autoridad. Entonces, ¿para qué? Para que se debe trazar una línea de diferencia entre los que son del mundo y los que son de Cristo. ¿Y cómo se trazó esa línea con ese hombre? Pues expulsándolo de la iglesia y entregándolo a Satanás. Pero para un fin que, para que este hombre se arrepintiese. Entonces, no solo vemos membresía, sino que también vemos que habían unas personas particulares, los miembros, que hicieron esto y aplicaron disciplina. La iglesia es el pueblo de Dios, entonces, que refleja las virtudes del carácter de Dios. ¿Cómo vamos a permitir en una iglesia tener pecados? ¿Cómo vamos a permitir una iglesia tener esos pecados tan violentos y escandalosos dentro de la iglesia? No, hay que tener una situación, hay que tener una lista de personas. Como Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios, nosotros debemos tener un registro terrenal que se aproxime tanto como sea posible a ese registro del cielo. Una iglesia bíblica recibe y descarta individuos, ya lo vimos la lista de las viudas y vimos ahora a este hombre. Esto no es una idea de nosotros, esto no es una enseñanza que nosotros queremos impartirle e imponerla, no. Es algo que dice la misma palabra de Dios, o sea, lo dice el mismo Dios, de que la iglesia es la encargada de descartar y recibir a individuos que profesan tener fe. La iglesia es la encargada de evaluar y supervisar que las personas que están allí sí son creyentes. ¿Y cómo se mide eso? Mostrando una vida de arrepentimiento, una vida de santidad, una vida de obras, una vida de servicio, una vida de dar, de entrega. ¿Por qué? Porque a la iglesia se le entregó la autoridad de hacer esto. Y todos nos sometemos los unos a los otros bajo esa supervisión. Quien no quiera estar bajo su supervisión entonces entra en una fase como de duda y nos tiene que dar el beneficio de la duda si eso no es creyente. No podemos afirmarlo. Entonces, el entendimiento bíblico de la membresía de la iglesia es ser reconocidos como parte de ella. Es ser reconocidos como parte de ella. Vimos que la iglesia primitiva tenía una lista de sus miembros, de aquellos que pertenecían. Y lo vimos con los ejemplos entonces que les acabamos de decir. Entonces, ¿qué es la membresía? Es un reconocimiento que para que alguien sea expulsado debe ser reconocido de manera formal. Ser miembros entonces es reconocido como parte de la iglesia local, es ser reconocidos como parte de la iglesia local.
Pero no quiero que piense, entonces la membresía bíblica es estar registrada en un libro y ya, no. Es sí y no. Sí es estar registrado en un libro, en una lista como lo vemos allí, porque queremos ser bíblicos, claro que sí, pero no se habla de esa lista que en la bienvenida cuando usted llega, entonces dame tus datos, no, no se refiere a esa lista, porque recuerde, estas personas debían tener unas características y esta persona participaba en una lista especial, una lista de personas que se conformaban a lo que creía la iglesia primitiva, que se añadían a ellos, que sabían lo que creía esa iglesia y querían pertenecer porque querían servir. No porque fueran personas especiales o... No, no, no. Eso no lo habla la membresía. Sino era porque personas que mostraban una vida de frutos dignos de arrepentimiento. Porque la iglesia tiene la autoridad de trazar la raya entre quienes son del mundo y quienes son de Cristo. Y los que quieren ser del Cristo porque entienden de que su cuerpo ni ya le pertenece, ni su vida le pertenece, y que entienden que Cristo les entregó una familia, que los sacó de las tinieblas a la luz admirable y les entregó un hogar que es la iglesia, entonces ¿qué van a decir ellos? Yo quiero pertenecer a la iglesia, yo quiero estar con mis hermanos. Entonces la membresía significa más que estar en una lista. Y ahí vamos a nuestro segundo punto. La membresía bíblica significa compromiso. Anote allí, la membresía bíblica significa compromiso. En Hebreos 10, 23 al 25 notamos ese compromiso que deben tener los miembros. ¿Y qué es la membresía? Manténganse firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más como veis que aquel día se acerca. Es claro por este texto que a quien se dirige el autor es a creyentes y no se dirige a incrédulos. Imagínese usted el autor escribiéndole esto a un incrédulo. ¿El incrédulo acaso iba a entender? ¿Cómo es eso de que mantengámonos firmes en la profesión? La profesión significa salvación de nuestra esperanza, la salvación que nos viene a dar el Señor, de salvarnos de este cuerpo de muerte, a llevarnos y resucitarnos en gloria. ¿Cómo iba a entender un incrédulo eso de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras? Un incrédulo, ¿cómo va a entender eso? Si un incrédulo mantiene en pleitos y en discusiones y en guerras. ¿O cómo le va a decir este autor a un incrédulo, no dejándonos de congregarnos? ¿Cómo así? Pero no entiendo eso. O sea, ese lenguaje simplemente es para creyentes, para personas que están comprometidas, comprometidas. Un rebaño tiene ovejas y una vid tiene ramas. ¿Y un cuerpo que tiene? Pues miembros. Así que cuando Cristo nos salva, nos hace miembros de su cuerpo. Y la manera de expresar su salvación amorosa y protectora en nosotros es poniéndonos en una iglesia local. La manera en que Dios muestra su amor para el individuo a quien salva es poniéndolo, sacando las tinieblas a la luz y entregándole a la iglesia. Por eso dice que vosotros sois, y mire la pluralidad allí, vosotros sois la sal del mundo. Un grano por sí solo no va a salar, pero muchos granos van a salar. Vosotros sois la sal del mundo. Entonces, ¿sí lo entiende? Solo en la comunidad, en el compromiso, es que Dios muestra el amor de salvación para con sus hijos y su protección. ¿Por qué? Porque como todos estamos sometidos a la palabra de Dios, entonces todos nos vamos a proteger, todos vamos a orar los unos por los otros, todos vamos a cubrir nuestras necesidades, todos vamos a dar para la canasta del amor, todos vamos a sustentarnos los unos a los otros, eso incluye al pastor, todo lo vamos a hacer. Y así que entonces el autor que está diciendo nos invita a que nos consideremos unos a otros para estimularnos, y esto es para animarnos al amor y a la obediencia, haciendo las obras de Cristo que nos pide que hagamos. Pero una persona, ¿cómo se puede estimular? Un creyente, ¿cómo se puede estimular a las buenas obras y a la obediencia al amor si no vive en comunidad con la iglesia, si no está comprometida con ella, si no sirve, si no lava los pies de sus hermanos, si no está pendiente de ellos? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso?
Por eso usted ve a muchos creyentes parcos, sus vidas cristianas no trascienden, son indiferentes, distantes, retirados. Nada les importa, un hermano está pasando necesidad, yo voy a orar por ti, y no se mueve y no se inmuta. ¿Por qué? Porque como él no está considerando estimularse con otros, entonces su vida es muy pasiva cristiana. Y entonces después viene que porque estoy deprimido, y usted ve que estas personas son demasiado fluctuantes. ¿Y esto es por qué? Porque ha dejado de congregarse. Ahí mismo en el texto nos dice, considerándonos unos a otros para estimularnos, no dejándonos de congregarnos. ¿Por qué? Porque la razón de esto, la razón de estimularnos y la única manera de estimularnos al amor y a la obediencia a Cristo es sometiéndonos, uniéndonos para someternos. Pero fíjese cómo dice el texto, como algunos tienen por costumbre. Tienen por costumbre no congregarse. O sea que esto no es algo nuevo. Ese ir y venir de personas que llegan a la iglesia, ese entrar y salir, no es algo nuevo. Eso ya estaba pasando allí. Usted ve que habían personas que fluctuaban entre, venían por un tiempo y después se iban. Estos jugaban a la unión libre como pasa hoy. Por eso usted no se sorprenda que muchas personas pasen por nuestra iglesia bautista reformada, porque ellos van a ir y venir, porque seguramente tienen comezón de oír acerca de lo que su corazón engañoso les dice. Entonces ellos van a buscar, ir a picar, ir a picar. Eh, entonces usted los ve que van a ir y venir y no van a tener un compromiso real con el Señor, porque o primero no han nacido de nuevo, o la verdad es que no les interesa. Por eso el Espíritu Santo nos dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Esto qué está diciendo? Que tú mantente fuerte, mantente firme en no estar fluctuando, en tener un compromiso con la iglesia, porque todo este texto nos está hablando de compromiso, compromiso, manteniéndonos unidos los unos a los otros en amor. Y generalmente las personas que fluctúan tienen muchas dudas de en lo que creen. Y estas personas que son muy fluctuantes son las que esconden pecados violentos como este hombre que se estaba acostando con la mujer de su padre. Así que podemos suponer, por este mismo texto, que la iglesia debía tener una lista. Porque ¿cómo sabía la iglesia que habían hombres que tenían por costumbre no ir? Pues porque había una lista, ¿sí lo ven? Entonces el concepto está. La palabra no aparece, pero el concepto está allí. Entonces ellos debían saber quiénes eran los que fluctuaban, pero los que sí eran comprometidos y servían. Y a estos se les dedicaban, porque hacían parte del rebaño del pueblo de Dios y porque estaban mostrando unas características de creyentes. Y entonces aquellos que no simplemente no tenían la costumbre de ir, sino que no les gustaba ser exhortados, estos son los fluctuantes. No simplemente que van y vienen, sino que también no les gusta ser exhortados cuando están en pecados, no les gusta ser discipulados, son los que uno le dice, hermano, te voy a llamar, no, no me llames, yo te llamo. Y no viven una vida de obras que muestre la fe en Jesucristo. O entregan algo a la iglesia y ya, pero no me moleste. No, aquí en la iglesia bautista no vamos, eso aquí no se permite. Entonces la membresía, ¿qué significa? Significa compromiso según la misma palabra de Dios. El concepto de membresía está. Porque como había hombres que fluctuaban, iban y venían y tenían por costumbre de ir y venir y no querer ser exhortados, entonces ellos sabían quién era y había una lista. Por eso el autor es tan específico en decir como algunos tienen por costumbre. Entonces habían unos que no tenían por costumbre esto, sino que había una lista y estos eran los que sí permanecían en la iglesia, los que permanecían firmes sin fluctuar, les gustaba ser exhortados, les gustaba ser corregidos, les gustaba ser disciplinados, les gustaba estar con sus hermanos, les gustaba servir. Y habían otros que no les gustaba estas cosas. Así que la membresía bíblica significa compromiso. También vemos que la membresía bíblica significa, tercer punto, asumir responsabilidad. Al identificarnos con una iglesia local en particular, no simplemente estamos diciendo al pastor o a la iglesia y a sus miembros que nos comprometemos con ellos, sino que les estamos diciendo que nos comprometemos con ellos ¿a qué? A reunirnos, a ser edificados, ser discipulados, ser animados, orar, leer las escrituras, ofrendar y servir, dar diezmos, estar con los hermanos.
¿Qué es lo que les estamos diciendo? Que esperan ciertas cosas de nosotros y que nos consideren responsables si no vivimos conforme a eso. Que nos llamen a cuenta si ven que nosotros no estamos viviendo la vida del creyente como lo muestra la palabra de Dios. Es que es eso, nosotros queremos honrar la palabra de Dios, nosotros queremos vivir la Biblia, nosotros eso es lo que deseamos como iglesia. No estamos pidiendo perfección, estamos buscando los conceptos y diciendo, es que hay una lista de personas que sirven y tienen unas características y estos son considerados hermanos firmes, que no fluctúan. Yo no quiero andar con peladitos, yo no quiero andar con personas inmaduras porque ya no me van a generar a mí un crecimiento. Yo quiero andar con los maduros en la fe, quiero conocer, y eso es lo que va a generar toda persona recién nacida en la fe. Querer andar con personas maduras. Pero usted ve que en la iglesia se encuentran dos personas inmaduras y hasta ahí llegaron. Y tienen unos problemas en el hogar. Y esas amistades extrañas ahí que uno dice, pero esto no es de personas maduras, no es de personas creyentes y nos tienen que dar el beneficio de la duda porque no se comprometen, no sirven, son inmaduros, critican, bueno, de todo. Entonces, al unirte a una iglesia local, a nuestra iglesia local, al unirte a nuestra iglesia local, es un acto en el que estás diciendo, al unirte a nuestra iglesia local, Ciudad de Dios, lo que nos estás diciendo es, ahora soy tu responsabilidad, hermano, ahora soy tu responsabilidad y ahora tú eres mi responsabilidad. Eso usted se lo tiene que grabar. Si usted es creyente, si usted es creyente, nuestra vida ya no nos pertenece. Y la vida que me pertenece ahora es la de mi hermano. Yo soy guarda de mi hermano, dice la escritura. Ahora, soy tu responsabilidad, hermano, y tú eres mi responsabilidad. Y claro, esto es totalmente contrario a la cultura. En esta cultura donde todo es individualismo, donde nadie quiere supervisar a nadie, donde todo el mundo se quiere esconder, estar pegado a sus aparatos, que nadie lo vigile, que nadie le vigile sus conversaciones, donde el esposo y la esposa tienen un Facebook por aparte, tienen contraseñas por aparte, donde el esposo se va a acercar para ver con quién la esposa está hablando y ella esconde el celular. Y no se le puede decir nada porque entonces no me estás oprimiendo. Entonces la verdad es que eso no es un matrimonio, porque se pertenecen los unos a los otros. Ya que hoy nadie quiere hacerse cargo de nadie y de nada. Así que la Biblia nos dice, no, la iglesia que tú vas a entrar, si Dios lo permite, lo que te va a decir de primera mano es que ahora soy tu responsabilidad y tú eres mi responsabilidad. Así que la membresía significa eso. Ahora, hermano, yo soy tu responsabilidad y tú eres mi responsabilidad. Tengo la responsabilidad mutua de qué? De amarte, de servirte, de exhortarte, de disciplinarte, de corregirte, de compartirte las escrituras. Tengo la responsabilidad de dar mi vida por ti. Y si esto no es iglesia, entonces ¿qué es? Si eso no es vivir iglesia, entonces ¿qué es? ¿Qué es lo que tú, te pregunto, qué es lo que tú quieres? ¿Tú dónde quieres asistir? Quieres no comprometerte, ese es el punto, no quieres tomar responsabilidad, quieres no ser edificado, no quieres ser corregido. Cuando te veas en pecados como personas que se distancian, ¿qué es lo que buscas? Es la pregunta. Porque en nuestra iglesia vas a encontrar que siempre te vamos a animar a que hagas parte de la membresía porque sabemos que eso es protección y eso es crecimiento y es bien para tu vida. Si no es así, entonces lo que tú buscas es un club, un equipo, pero no estás buscando una iglesia. No estás buscando una iglesia. Y si a ti no te dijeron que seguir a Cristo tiene un costo, hoy te lo va a decir el Señor por medio de su palabra. Y yo te invito a que vayas allí donde estás a Mateo 19:29. Mateo 19:29. Y Mateo 19:29 el Señor nos va a decir, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros.
¿Qué nos está diciendo este texto? Que la vida cristiana tiene un costo. Y si nunca te hablaron de ese costo, y el Señor te lo está diciendo. Si tú quieres seguir a Cristo, tiene un costo. Que la vida cristiana tiene una responsabilidad, la cual el Señor te dice que si has dejado hermanos o hermanas o padre o madre o hijos e hijas y hasta tierras, pues Él te dará otras. ¿Y acaso eso no es la iglesia? ¿Acaso no hemos dejado hermanos de sangre que nos han despreciado porque compartimos nuestra fe? ¿Y acaso Dios no te dio otros hermanos que comparten tu fe? ¿Acaso no te das cuenta que si estás en necesidad y no tienes dónde dormir, el Señor te proveyó por medio de la iglesia la casa de tus hermanos? ¿A dónde vamos a parar si seguimos pensando que la vida cristiana no tiene un costo y una responsabilidad? Y al no darnos cuenta de este costo, tampoco nos estamos dando cuenta de la gran bendición, la maravillosa bendición que tenemos, que Dios nos ha entregado por medio de la iglesia. El punto es que los cristianos ya no se poseen a sí mismos, tampoco poseen tierra. Y te lo digo a ti que dices ser creyente. Si tú crees que tú tienes algo, no lo tienes, no te pertenece, es de Dios. Y si Dios dispone en algún momento a un hermano de nuestra iglesia, quitarle una casa, quitarle el trabajo, pues es deber y obligación de nosotros como hermanos abrirle la puerta de nuestra casa y atenderlo como si fuera un hermano de sangre, porque la palabra de Dios lo dice. Si a un hermano lo han sacado de su casa por compartir su fe, es responsabilidad de nuestra aceptarlo a él como una familia, como si fuera nuestra propia sangre. Nos volvemos, nos volvemos sus hermanos como si fueran de la sangre. Como si los tratáramos como si fueran nuestros propios hermanos o hermanas de sangre. Entonces la membresía significa responsabilidad, tiene un costo, la vida cristiana tiene un costo. Tú no ves maravillas en tu vida cristiana porque tú no quieres ver, te quieres saltar estos pasajes, te quieres saltar la responsabilidad, te quieres saltar el compromiso y después estás en tu vida cristiana deprimido, te sientes solo, no creces y dices eso es lo mismo, qué pereza escuchar el mismo sermón. Eso. Claro, porque tú no vives la vida cristiana, tú aparentas, pero tú no vives. Entonces la membresía te va a exigir algo, te va a exigir compromiso y responsabilidad. Pero ¿sabes qué vas a tener? Vas a tener casas, vas a tener hermanos, te van a servir, pero también te va a exigir que tú sirvas y que ames. Vas a doblegarte y decir, pues no me sirvieron, pues yo voy a servir. Pues no me abrieron la puerta a mis hermanos, pues yo les voy a abrir la puerta. Porque los amo, porque Cristo se dio por mí. Entonces la membresía significa responsabilidad. También, ¿qué significa la membresía bíblica? Significa afirmar la salvación. Y ese es nuestro cuarto punto. La membresía bíblica significa afirmar la salvación. Es peligroso tener en la iglesia a hombres y mujeres que son fluctuantes y la razón de esto es porque confunden. El punto es que si yo tengo unos hermanos que no quieren pertenecer, que están allí, no quieren adquirir un compromiso y responsabilidad, que tú ves que no hacen obras con los hermanos, que no se reúnen, que solo se ven los domingos y solo se llaman los domingos, o que solo tienen una relación con una sola persona en la iglesia y no se quiere abrir con nadie más y están por ahí escondidos, confunden. Estos confunden a los que sí son miembros de verdad como también confunden a los no cristianos. Porque un no cristiano llega a la iglesia, obviamente aquí recibimos a los no cristianos, y llega a la iglesia para que se le comparta el evangelio y él sigue continuamente, pero ve a estos hermanos que ni fu ni fa, ni se comprometen. Este cristiano quiere tener una vida discipulado, que le compartan la palabra de Dios, te dice, no, no tengo tiempo, no, no sabes, no, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Entonces confunden. ¿Qué vida de amor? Dice la escritura que a nosotros nos conocerán y conocerán a nuestro Padre Dios por las obras que hagamos. Volvemos y tocamos el punto de fluctuantes. Y con esto no solo me refiero a los asistentes de vez en cuando, me refiero a todo lo que habla acerca de fluctuar, que son personas inconstantes en la fe, que son personas que no adquieren compromiso, que son personas que dudan y esconden y se esconden.
Y no hacemos bien como iglesia, oiga bien, y no hacemos bien como iglesia permitir que estos fluctuantes sigan asistiendo simplemente, oiga bien, simplemente porque nos ayudan a ver la iglesia más grande o porque sus diezmos influyen. No hacemos bien, hacemos un daño terrible al cuerpo de Cristo como iglesia local al aceptar a estas personas porque su billetera es más bultuosa, pero no tiene un compromiso. A nosotros no nos importa. Yo quiero ser muy honesto con esto. En nuestra iglesia no vamos a permitir este tipo de personas que entonces que porque dan dinero entonces las tenemos que aceptar y no le tenemos que corregir sus pecados. No, aquí no. En esta iglesia no. Ah, no, a mí no me llame, yo lo llamo. Aquí no. No me exija. No, aquí no vamos a tener temor de que si se va, que se vaya, así nos quedemos en cero, a nosotros no nos importa. Nosotros queremos vivir la palabra de Dios y conforme a eso queremos movernos. Queremos que los hermanos se comprometan en amor a dar sus vidas por los hermanos. A nosotros nos importa si los diezmos se ven afectados y creo que esto está de acuerdo el pastor Jaime y mi hermano David. Tampoco vamos a permitir que un miembro que si es activo y que es miembro y pertenece a la iglesia cae en pecados, entonces no le vamos a decir nada porque se nos va. No, vamos a aplicar, como dice la escritura, vamos a llamarlo una. Si este no atiende lo llamamos dos y si no se arrepiente lo llamamos tres y después se lo decimos a los miembros. Este queda expulsado con el fin de que vuelva a arrepentirse. Pero usted ve que no. Son personas que no quieren tomar la disciplina. Y lo que demuestra al fin y al cabo que no se arrepintieron es el beneficio de la duda, no son creyentes. Y si no vuelven, uno ¿qué puede decir? Yo no puedo afirmar que esa persona sea creyente. Si se le aplica la disciplina, si uno lo llama constantemente y no le interesa, uno queda en stand-by y dice, pues este no es creyente. Pero mi preocupación no es tanto por lo que yo pueda pensar. Yo sí voy a cuidar a mi iglesia de estas personas que confunden. Pero a ti, que tú estás en ese estado de no quiero pertenecer a nada, y tú puedes pensar, pues a mí no me importa lo que tú pienses, pues es cierta manera es verdad, pero aquí lo que importa es lo que Dios está diciendo en su palabra y el concepto que nos está mostrando de membresía. Y que si tú no tienes una actitud de servir a los hermanos, de pertenecer a la iglesia y dar tu vida por tus hermanos, entonces queda mucha duda. Nosotros estamos dispuestos a llevar una iglesia santa como Dios demanda. Y si eso no empieza por los líderes tomando las riendas de esto y permitiendo que todos hagan lo que quieran y viendo actitudes de los hermanos que no corresponden y llamando a exhortación, entonces no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar con nosotros en el tribunal de Cristo? Esa es la pregunta. La membresía es el respaldo colectivo de la iglesia con respecto a la salvación de una persona. En otras palabras, la iglesia confirma y respalda que aquella persona que es miembro ha sido regenerada, que en ella opera la vida de Cristo y que el amor que tiene por Dios y sus hermanos se ve reflejado en que en sus obras, en sus actitudes. Déjeme preguntarle, si como congregación nosotros hemos visto un individuo durante meses o una persona durante meses, incluso años, que lleva sus diezmos, pero es una persona que después de un momento deja de ir y no vuelve, ¿cómo nosotros podemos como iglesia testificar de que esa persona corría fielmente la carrera? Si una persona ha desaparecido de la nada de un momento a otro, ¿cómo sabemos si él o ella fueron alguna vez parte de nosotros? ¿Cómo podemos confirmar si una persona es parte de nosotros y cuando va a tomar decisiones importantes de su vida ni siquiera nos incluye? ¿Qué, qué piensa un papá o una mamá cuando una hija o un hijo toma una decisión y no los incluye? Se siente muy mal y dice, pareciera que no fueran mi hija o mi hijo. Lo mismo sucede, no podemos afirmar si no hay esa confianza y ese compromiso y responsabilidad. No necesariamente, no sabemos que tales personas no involucradas no sean cristianas, no estamos diciendo eso. Simplemente no podemos afirmar como iglesia que lo sean. No tenemos que decir a dicha persona, sabemos que vas a ir al infierno, no lo tenemos que decir. Solo tenemos que decirle, ya no podemos expresar nuestra confianza de que vayas al cielo. No es necesario que le digamos a dicha persona,
sabemos que vas a ir al infierno. No, no, no. Solo tenemos que decir, aquella que dice creyente y no quiere tener compromiso y responsabilidad, no podemos expresar confianza de que vas a ir al cielo. Y no lo podemos confirmar. No con esto te estamos diciendo que exigimos de ti perfección cuando hablamos de membresía. No, no, la escritura nos habla de perfeccionismo. Y eso es otra doctrina de los de Evangelio de la Prosperidad, que exigen perfección absoluta, porque ellos nunca han visto al perfecto, quien es Cristo, y se ponen por encima de Cristo, y se creen que es perfecto y todos tienen que andar como Él, y se ponen como sinónimos de santidad cuando viven en una vida de pecado y lujuria y avaricia. Eso no es una iglesia. Quien dirige esa iglesia, seguramente eso no es una iglesia. Pero con esto no te estamos pidiendo perfección cuando ser miembro. Lo que te estamos pidiendo es que seas humilde y honesto, que seas humilde a someterte, humilde a ser corregido, humilde a servir, humilde al darte. Pero cuando yo te estoy diciendo esto, en tu corazón hay ciertas punzadas como que, yo, yo sé que yo no soy esto. Pero la única manera de estimularte a que tú seas como Cristo es viviendo en unidad y estando en membresía con el cuerpo. De otro contrario, no. Entonces, como tú te dejas llevar por la punzada y decir, uy, no, esto es muy duro, entonces nunca vamos a poder afirmar como cuerpo de que haces parte. Por más de que lleves años y por más que diezmes, si no hay un compromiso de tú ser exhortada, de ser disciplinada, de dar tu vida por esa iglesia local, de comprometerte, no podemos afirmarlo. Así que la membresía significa afirmar la salvación porque esta es una expresión de confianza de que eres salvo. Cuando yo me hago parte de una iglesia, estoy deponiendo lo que yo soy, mi orgullo, ya no más. Confío en mis hermanos, me entrego. Si mi hermano me miró feo, pues me lo aguanto, yo lo miro bonito. Si mi hermano ese día no me abrió la puerta, pues me aguanto y yo le abro la puerta y le sirvo por amor. Eso es una expresión de confianza en Dios porque te sometes a ¿qué? A la iglesia, a los hermanos y a la Biblia. ¿Qué fuera de la iglesia de Cristo si no hubiese sido la obediencia de Cristo en la cruz? Si no se hubiera sometido al Padre, no hubiera existido iglesia. ¿Acaso no vemos en la Trinidad una comunión perfecta, la cual se pertenecen el uno al otro y son uno? Los tres son diferentes, pero los tres se pertenecen porque son uno. O sea que la misma Trinidad, el mismo ser de Dios nos está diciendo, oye, pertenece a la iglesia, sé miembro de la iglesia, yo quiero demostrarte tu amor, yo quiero demostrar mi amor por ti a través de la vida de los hermanos, quiero formar tu carácter a través de la vida de ese hermano que es un ogro y fastidioso, pero es miembro. Yo quiero que tú dejes de estar escondiendo tus pecados. La misma Trinidad te está diciendo, para que sean uno. El problema de la iglesia de Corintio, al ver estos grupos, ¿se acuerdan? En Corintios había ese problema que unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Era sencillamente porque no había un sentido de pertenencia como cuerpo y seguramente los que se levantaron para formar las divisiones ni siquiera eran miembros, sino que eran hombres que no querían someterse los unos a los otros. Y como la membresía obliga a que la persona se sometan los unos a los otros, porque la Biblia lo dice, sométanse los unos a los otros, estos no se querían someter, entonces armaron divisiones, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Así que si ve la importancia del concepto de la membresía, esta gente no quería tener un compromiso los unos a los otros, así que las personas fluctuaban, porque no se quieren someter, no se quieren comprometer. Y entonces estos que si permitimos en la iglesia no se quieren, entonces ellos muy posiblemente en un muy poco tiempo van a formar división dentro de la iglesia. Ah, es que no me gusta cómo predica el pastor, me gusta más cómo predica Samuel. ¿Y qué? Nosotros somos vasos frágiles o débiles. O no, no me gusta cómo predica Samuel, me gusta cómo predica el hermano David. ¿Y qué? Entonces te vas a levantar y vas a decir, ah, es que yo soy de David, yo soy de Samuel y yo soy de el pastor. Y no faltan los santurones que van a decir, pero yo soy de Cristo.
El problema es que si no hay una membresía en la iglesia, si no hay unas personas que se comprometan a lo que cree y por qué lo cree y se sometan los unos a los otros, muy pronto va a haber una división en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Protegernos. No nos vamos a dividir, esto es lo que creemos y nos paramos firmes. Si ustedes se van a rebelar, rebelen ustedes. Contra Dios se la tienen que ver. En el tribunal de Cristo se ven si se rebelan. Así que yo te animo a que veas a la Trinidad, veas el ejemplo de la iglesia en Corinto y puedas reconocer que necesitamos un compromiso y responsabilidad con nuestra iglesia local bautista reformada Ciudad de Dios. Y esto se traduce en que estableciendo personas que se puedan reconocer como miembros activos de la iglesia porque han estudiado la confesión de fe, creen en lo que creemos y estamos unidos en esto, porque nos une un mismo Dios, una misma fe y un mismo espíritu. Y para aquellos que no son creyentes, tú no puedes pertenecer a la iglesia sencillamente si Dios no te ha injertado en ella. Tú no puedes desear una comunidad de amor, tú puedes desear una comunidad de amor, donde la vida de Cristo fluye, donde puedas experimentar su gracia y compasión, donde tus necesidades sean cubiertas. Y si quieres todo esto, te invito a que vengas a Cristo, y Él te dará una familia aquí en la tierra. Tal vez has sido tú el más rechazado por cómo eres. Experimentas soledad, has sido rechazado por tu familia, porque eres un anciano y te quieren mandar a un geriátrico. Yo te digo, ven a Cristo y Él no te rechaza. ¿Y sabes qué es lo que hará Cristo? Te dará una familia, no solo terrenal, sino eterna, que estará dispuesto a dar su casa por ti, su familia por ti y sus vidas por ti. Pero ¿qué debes hacer tú? Arrepentirte y confiar plenamente en Cristo como tu Hacedor, tu refugio y tu fortaleza y sobre todo como tu Salvador de tus pecados que te han aislado de la comunión eterna con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que yo te invito a que vengas a Él y te arrepientas. Así que esta ha sido nuestra clase, hemos visto acerca de un entendimiento bíblico de la membresía, hemos visto la membresía bíblica significa compromiso, significa responsabilidad y significa afirmar la salvación. Recuerden, no se dice que esa persona se vaya para el infierno, simplemente no podemos afirmar que esa persona vamos todos juntos para el cielo, es lo único, ese es el problema. Así que yo le invito a que reflexione en esto, que vuelva si quiera ver este video si ha sido confrontado, esta enseñanza, y que pueda arrepentirse si usted es creyente y ha dudado de pertenecer y comprometerse con la iglesia, y pueda decir, Señor, yo no he experimentado tu amor porque yo no he querido abandonarme a mí mismo y someterme a mis hermanos. Solo cuando eso suceda vas a experimentar el amor. Y recuerda que el amor todo lo puede, todo lo sufre. Ese es el amor verdadero. Así que permitamos que Dios haga su obra en medio de esta oración. Así que oremos. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, porque cuánta edificación nos traes a través de tu palabra, de los ejemplos que pones de estas iglesias, cómo aún se dividen por falta de un compromiso y responsabilidad los unos con los otros. Perdónanos, Señor, porque hemos tenido esa actitud de no querer pertenecer, diciéndote a ti que no nos importa la Trinidad, no nos importa esa comunión. Perdónanos, Señor. Yo te pido que hagas la obra de aquellos que hoy han escuchado esta enseñanza y aquellos que se sienten solos y no han venido a ti en arrepentimiento y fe y quisieran tener una familia que los acoja, quisieran que su necesidad de afecto sea respondida. Entonces, Señor, tráelos al arrepentimiento, tráelos a la cruz y sé que les entregará, Señor, una casa, un pueblo, Señor, una familia. Gracias por la familia que me has dado. Todos tan diferentes, todos con sus diferentes caracteres. Ayúdame a amarlos y aún seguirles sirviendo. En ti quedamos. Amén. Bueno, no siendo más, aquí vamos en nuestra segunda clase. Les invito a que el próximo martes de 7 a 8:30 vamos a estar. Así que no se desconecten de estas enseñanzas. Yo le pido que invite a más personas, si usted conoce, hágalo, para que
podamos aprender de manera bíblica lo que el Señor nos quiere enseñar acerca de qué es pertenecer a la iglesia. Dios les bendiga y como Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios les amamos y queremos que todos maduremos y lleguemos a un conocimiento pleno y a la estatura de Cristo. Dios les bendiga.